No te escucho, Rubén. Está apagado su micrófono, profe. Rubén, no te escuchas, Rubén. Ahí está bien, ahora sí. Sí, ahí ya. Perfecto, gracias, muy gentil. Deseo yo que les da los muy buenos días a todas y a todas, que para mí es un verdadero gusto iniciar esta semana. Esperemos que sea una semana aventurosa para todos nosotros. Agradecerles, por supuesto, a todo el equipo de la Escuela Judicial Electoral, que desde muy temprano ya están pendientes de la transmisión. Y, por supuesto, nuevamente un gran saludo a la directora de la Escuela Judicial Electoral, la doctora Gabriela Rubalcaba, y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien siempre he sostenido que le pone un gran cariño a este tipo de capacitaciones de alto nivel para toda la comunidad. Me da mucho gusto saludar a quienes ya van iniciando sus cámaras, ya con café en mano. Guadalupe, ¿cómo estás? Yael, Manuel, ¿cómo estás? Luis Armando, muy buenos días. Leila, también me da Muy buen mucho gusto día, doctor, saludarte. compañeros. Gracias. Gracias, gracias. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, aquí ya empezando la jornada. Excelente. Lo complicado de la clase. Pues esperemos que, ya sé que, bueno, son demasiadas cuentas, números, pero ojalá podamos disipar todas las dudas y a pesar de lo difícil y lo técnico que es agregarlo, pues todavía que es en línea, ¿no? Sí, Así que, bueno, pues vamos a tratar de hacerlo lo más ágil y ligero posible. Gracias, Manuel, muy gentil. Raúl, muy buenos días. Leti, qué bueno que ya te uniste. Bueno, pues vamos a iniciar retomando un par de temas y de contexto de lo que vimos la clase pasada. Sobre el tema de la reelección, lo que analizamos en primer lugar, pues que de acuerdo a la definición o análisis que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto, desde el fin de semana va a empezar a incendiar las redes sociales y toda esta semana así será, porque aparentemente yo no lo he leído, pero pues he visto las referencias que han hecho en Twitter, por ejemplo, ya resolvió un asunto en el que determina la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Eh, Recordarán que esto lo estuvimos platicando también casi al cierre del año pasado, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo también esa oportunidad para declarar la inconvencionalidad, pero bueno, la mantuvo y sobre todo en el tema de la racionalidad de la medida, ¿no? Si es viable, pero eh, hay que razonar y justificar por qué se concede como tal. Bueno, pues esta Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias y más evidentes las que son en las que se juzga al Estado mexicano, pues son vinculantes, al igual que, bueno, todos los criterios que ha emitido ya por propia determinación y jurisprudencia nos vinculan, nos obligan, así que pues será muy interesante ver cómo la Corte mexicana recibe esta información. Acuérdense que también platicamos del tema del poder y que el poder es líquido y que el poder se va acomodando donde encuentra espacio y pues quien ejerce poder no fácilmente admite que otro le mandate, que otro le establezca. Entonces va a ser interesante el papel, el rol que asuma tanto la presidencia la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Tribunal Pleno sobre esta determinación. Pues esa Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva solicitada por el Estado de Colombia, determinó en primer lugar que la reelección no es un derecho fundamental, ¿no? Es un derecho, digamos, que se define como de reserva de ley. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien puede estar a nivel constitucional, no necesariamente va a ser un derecho humano o un derecho fundamental.
Luego, con lo que acaba de resolver la Corte, pues hemos visto que, o analizamos, que por muy, como diría el viejo refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque la inconstitucionalidad esté en la propia Constitución, pues inconstitucionalidad tarde o temprano será, ¿no? Y qué lástima que sean, qué lástima y qué bueno, a final de cuentas, que sean instituciones internacionales las que vengan a establecer esta postura, y qué triste que, digamos, no lo sean los órganos internos, porque a final de cuentas recordar que la justicia regional o interamericana, pues digamos que surge ante los vacíos, ante los excesos o los defectos, ya sea legislativos o de las propias autoridades para llevar a cabo la investigación, el análisis y la resolución de los casos donde se vulneren derechos humanos. Entonces, qué bueno que hay un tribunal, qué lástima que tenemos que esperar para llegar hasta él, que es una especie de justicia de sustitución ante la ausencia de la justicia local, ¿no? Pero pues qué bueno que está y qué malo que pues tenga que ejercer esas facultades, porque significa que seguimos en falta todavía y que nos queda mucho camino por recorrer dentro de la justicia local, federal y local. Bueno, en este tenor decía que la opinión consultiva que formuló el Estado de Colombia sobre si era viable la reelección indefinida en el cargo de presidente de la República, recordarán que hizo un análisis muy interesante y señala que la reelección en primer lugar no es un derecho humano, que segundo es un derecho que puede estar a nivel constitucional, pero que genera, de los que se genera una reserva, digamos, una reserva de ley. ¿Esto qué implica? Que se delega a la ley el desarrollo de esta figura o de esta institución, con lo cual podemos tener el principio o el derecho ahí reconocido, pero requiere todavía un desarrollo legislativo, con lo cual ese desarrollo legislativo puede ampliar o puede restringir, o el legislador podría prácticamente hacer nula justamente esta figura de la reelección. Y decía que sí es válida esta digamos, manera en la que, por lo menos teóricamente, la ciudadanía analiza o evalúa la legitimidad democrática con la que los representantes van actuando durante el mandato que se les otorga, o ya sea por medio de las elecciones o por otra vía. La transferencia del poder individual de la sociedad a estas personas que toman la representación y asumen posturas por parte de nosotros, le hace diputados, gobernadores o alcaldes, por ejemplo, bueno, pues está sujeta a la entrega de resultados. Y cuando estos resultados no se materializan por mucha ideología, por mucha oposición o separación o polarización que se haga de la sociedad, o por muchas reformas electorales o dinero que se aviente por ahí, por mucho de eso, tarde que temprano la sociedad se cansa de que no haya los resultados que se estaban esperando. Luego entonces, esta pérdida de legitimidad, ojo, que no se trata de un análisis de la popularidad, son dos cosas totalmente distintas. Esta pérdida de legitimidad del poder, pues los representantes lo saben, lo sienten, saben hasta dónde pueden seguir cumpliendo o que ya no se puede cumplir porque ya están por concluir un mandato, etcétera. Y bueno, pues tal vez el programa de gobierno, las acciones de gobierno requerían en el diseño, ¿no? O solventar algunos obstáculos internos o externos,
probablemente requeriría más tiempo. Y recuerdo muy bien que platicamos el viernes pasado, que platicamos sobre la temporalidad de los cargos, ¿no? Y entonces había compañeros que nos decían que 4 años, o sea, que el modelo norteamericano les resultaba interesante, que eran 4 años más una sola reelección hasta 8 años. Hay quien sostiene que a lo mejor 6 años no es lo adecuado, a lo mejor ya deberían ser mandatos de 8 años. En fin, el modelo en cuanto a la temporalidad misma, pues está sujeto prácticamente a la, llamémosle, a la costumbre, ¿no? A la idea que tiene la sociedad de cuánto puede durar un mandato. Pero el pueblo finalmente puede determinar cuál sería el mejor modelo o lo que desearían en un mejor modelo. Lo cierto entonces es que ante figuras como la revocación de mandato, que es donde se hace un análisis de la legitimidad democrática, o bien el tema de la reelección, donde en esta legitimidad se le indica a ese servidor público pues que ya no, o sea, que a través del voto, por más que se quiera reelegir, pues ya la gente, la sociedad perdió la confianza y creencia de que esa persona podía llevarlo a la entrega de resultados deseados. De esto, bueno, pues ya la modalidad que el legislador secundario establece, pues ya son varios temas que son también dignos de análisis. En primer lugar, la reelección o la continuidad en el cargo, pues no está permitida para los titulares de los poderes ejecutivo, federal y local. Esto es, ni el presidente de la República ni los gobernadores tienen acceso a la reelección. ¿Quiénes sí tienen acceso? Pues diputados federales y locales, senadores y alcaldías. Y entonces vamos entendiendo un poco cuál es el contexto y el trasfondo que nos lo recuerda la propia Corte Interamericana. ¿Dónde se concentra más el poder? Pues en el Ejecutivo. Mientras que durante un mandato el Poder Ejecutivo puede absorber, digamos, o penetrar donde hay fisuras en los diques institucionales para poder mantener controlado el ejercicio del poder y que no absorba de manera natural otros espacios de decisión, como es el legislativo y como es el judicial, pues entonces digamos que se sobreentiende que este poder ejecutivo es capaz de hacer esto. Y cuando logra absorber a los otros poderes, pues ya dejamos de tener una democracia representativa, porque ya no existe el principio del equilibrio del poder, ni controles, ni pesos o contrapesos para el propio ejercicio. Con lo cual tenemos ya un poder desbordado que lo único que hará es afianzar su posición, su postura frente a los otros poderes, frente a organismos autónomos o incluso frente a la propia sociedad. Y esto implicaría que desde el Estado se estuvieran tomando medidas para limitar, restringir o decidir sobre la vida de las personas y cómo deben de ejercer esas libertades. Con lo cual, bueno, pues nos vamos avanzando, vamos transformando de un sistema de gobierno que entra por la vía democrática, pues se va transformando por esas deficiencias institucionales o de las personas que encarnan el poder, pues se va transformando en el autoritarismo. Y en el autoritarismo, pues todavía tenemos como ciertos espacios de libertad, pero simulados. ¿Por qué? Pues porque el voto no es efectivo, el poder sigue controlando a la oposición o la oposición no puede encontrar sus espacios adecuados de manifestación, de oposición, igual la prensa crítica, y me parece que es como toda una especie de simulación, básicamente, ¿no? Donde el poder poco a poco sigue absorbiendo, aunque haya elecciones, aunque haya revocación de mandato, pues
la verdad es que mientras no haya elecciones internas, por ejemplo, dentro de los partidos políticos, pues los candidatos obedecerán a los intereses de la cúpula. Y si esta cúpula se puso de acuerdo con el poder político para definir quiénes incluso iban a ser sus candidatos, pues cuando ellos lleguen a tengan algún triunfo, por supuesto que estarán supeditados a los poderes fácticos o sobre todo pues tendrán que estar pagando facturas por haber llegado a esos lugares. De esta manera, entonces, la reelección termina siendo un modelo de evaluación o un instrumento de evaluación sobre la posibilidad de creencia y confianza de que esa persona necesita más tiempo para poder ejercer el cargo. Lo cual nos lleva a suponer algunas bases elementales de cómo debería funcionar la reelección. Entonces, si hablamos de la reelección o la permanencia continuada en el cargo, pues lo que deberíamos de pensar es si solamente puede ser mediante el partido político o coalición que los postuló. Entonces, bueno, pues ahí abrimos también un par de temas relacionados con que no necesariamente la misma coalición que lo postula va a integrarse o va a generar los acuerdos para la siguiente elección, ¿verdad? Eso puede variar, pero bueno, siempre hay un partido que lo postula. Por otra parte, a partir de las coaliciones, se da también una especie de simulación para ocupar más espacios del poder, porque les comentaba, si yo platico con Guadalupe y con Luis, los tres formamos esta coalición, pero digamos que el número de mis candidatos ya llegó al límite, ¿no? Y además, a través del esquema de la representación proporcional, como empezamos a ver ayer, hay ciertos topes que no puedo yo rebasar, ¿verdad? Entonces, bajo estas ideas, yo quiero proponerles que Leila, que es, la quiero postular, pero resulta que Leila, pues, o sea, si yo, o ya sea por cuota de género, ya rebasamos la cuota, o porque yo veo que tenga muchas posibilidades de triunfo, pero si entra dentro de mi lista, por ejemplo, pues ya no van a decir que estoy sobre representado, ¿no? Así que mejor le solicito a Luis Armando que la registre, ¿no? Dentro de su partido, pero que forma parte de la coalición. Así que de esta manera, si logramos tener el triunfo o los votos suficientes, se van a contarle a Leila dentro de la representación de Luis Armando y no dentro de la mía, aunque todos sabemos que Leila prácticamente trabaja, ¿no? Ayuda, colabora directamente con este partido político, por ejemplo. Entonces, de esta manera, a los partidos que son, digamos, que tienen menor fuerza en la coalición, yo les puedo imponer justamente este tipo de acuerdos en los que, digamos, protejan o lleven a mis candidatos, pero bajo las siglas de su partido. Porque la propia ley señala que en el convenio de coalición tendrá que establecerse que si esos candidatos de coalición llegan a asumir el poder, tienen que definirse respecto de qué partido político, respecto de a qué partido, a qué fracción parlamentaria iban a pertenecer. De esta manera, un partido que ya está sobre representado, pues podría estar simulando, ¿no? Que a través de otros partidos pueda tener a sus otros candidatos y no directamente él. Bueno, nos decía Guadalupe que les llamaban los sandía, ¿verdad? Verdes por fuera y rojos por dentro. Muy bien, bueno, está divertido. Bueno, pues estos límites que existen o regulaciones, perdón, que existen a la reelección, de entrada vamos entendiendo entonces por qué no se le da la posibilidad al Poder Ejecutivo, tanto federal como local, porque esto implicaría darse un balazo en el pie y hacerse el harakiri, porque sería darle más poder al poder, ¿no?
y como dice la canción, y muy pronto te van a tratar, ¿no? Es decir, si de por sí el Ejecutivo ejerce de manera natural un poder donde se le concentra demasiado el poder, pues dale más tiempo y es muy probable que absorba pues cualquier resquicio, cualquier punto que todavía pueda quedar de un deficiente diseño institucional, ya sea por por el sistema de nombramiento, por ejemplo, de quienes deben de integrar los cargos públicos, o bien porque quienes ya están ahí, pues simplemente rechazaron ejercer el poder y alguien más tuvo que ocuparlo. Y en esta regulación, bueno, se estableció la posibilidad de que, por ejemplo, los diputados puedan ser reelectos hasta por 12 años, ¿no? De 3 nos vamos a 4 periodos, 12 años, ¿no? Los senadores, otro periodo de 6 se iría a 12 y los presidentes municipales, pues es menos. ¿Es viable, es constitucional esto? Sí, es constitucional porque cada estado nacional tiene la facultad de regular qué tanto permite la reelección. Ojo, no es una reelección indefinida, ¿no? Donde podrá permanecer por los siglos de los siglos, pero lo cierto es que pensar ya en 12 años para un diputado, pues esto, en el contexto en el que vivimos hoy, pues se antoja que es mucho, ¿no? Y que necesitamos renovación del poder público, ¿no? Necesitamos que haya oxigenación, porque si no, de lo contrario, pues es mantener a una élite concentrando el poder, sobre todo cuando esta élite finalmente no ejerce el poder. ¿Esto qué significa? Que si tuviéramos diputados valientes, no hablo de mayorías, sino diputados valientes que quieran ejercer el poder soberano que le delegó el pueblo y pongan un freno a las arbitrariedades del Ejecutivo y del Judicial, pues diríamos, claro, que se mantengan otros 3 años, ¿no? O sea, de estos dame más. Ojalá de estos tuviéramos más seguido. Pero si son solamente levantamanos, si son comparsas ya del poder ejecutivo o del poder judicial incluso, bueno, pues entonces lo único que veremos es afianzar por otra vía el poder ejecutivo. ¿Y esto qué implica? Bueno, que si el poder ejecutivo no puede reelegirse, lo cierto es que el grupo se mantendrá en ese poder. Y por lo tanto, no solamente es un análisis de la legitimidad de la persona que ocupa el cargo, ¿no? Sino tal vez más bien pareciera que es como de la legitimidad de todo el grupo que se encuentra en el poder para seguir manteniendo ese mismo estilo. ¿Y qué podría suceder, por ejemplo, si un legislativo tiene la capacidad de mover la Constitución y propone la reelección no indefinida, pero propone la reelección por 3 periodos del presidente de la República? Es decir, de 6 se podría ir hasta 18 o hasta 24 años. Bueno, pues esto es algo así como la pena de muerte, la cadena perpetua o ponerle 100 años de prisión a una persona, ¿no? Entonces, no importa la modalidad, lo que importa es la concentración de poder. Y además, la Corte lo que nos recuerda es que si bien en el modelo institucional o en la ingeniería constitucional existe esa posibilidad de la reelección, pues significa que existen controles y equilibrios del poder, ¿no? Esto implica que en un sistema parlamentario, predominantemente parlamentario, tendría que cuidarse mucho el tema de la reelección de los diputados. Hacer un verdadero análisis para saber si este exceso o esta continuidad en el tiempo, en el ejercicio del poder,
esto no puede afectar de manera importante pues los equilibrios o el ejercicio del poder o incluso la vida personal, las libertades de las personas. ¿Qué pasaría si otorgan, si se legisla en un sistema parlamentario la reelección del presidente o del primer ministro, o como le llaman, de presidente de gobierno? Bueno, se analiza en términos de que el verdadero ejercicio de poder lo tiene el Parlamento. Por lo tanto, el otro es válido que pueda tener este espacio, sobre todo cuando esto puede representar una continuidad de buena gobernanza, de buena política, de buenos acuerdos, pues sí es como viable en ese contexto. Pero cuando tienes un sistema presidencialista recargado, ¿no? Como en la Matrix recargado además, y donde el esquema del presidencialismo se da en América Latina, donde por alguna razón extraña las personas tienen esta idea o en las sociedades tienen la idea de que una sola persona puede transformar la realidad de todos, ¿no? Llevarlos por el buen camino, ¿no? Una vez que abra el Mar Rojo y atravesemos todos por ahí, pues entonces la sociedad le otorga o le concede mayor confianza y creencia de que esa persona puede hacerlo todo. Entonces, esa creencia y confianza, esa legitimidad democrática que se le otorga a esa persona, pues lo lleva a poder cometer, digamos, pues varias pifias, por decir, errores, y la sociedad pues no lo va a castigar. ¿Por qué? Porque sigue creyendo y confiando. ¿Qué tanto va a mantenerse ese líder carismático? Bueno, pues en la medida, insisto, en que o llegue el tiempo adecuado, en el momento en que se le establezca un procedimiento de revocación de mandato donde realmente la sociedad vaya y ejerza su voto, o bien, por ejemplo, en el caso de, pues que se le llame a rendir cuentas, ¿no? Finalmente, la soberanía del pueblo, lo vimos, por ejemplo, en el caso de Perú apenas, pues a través de movimientos disruptivos, de movimientos que rompen el sistema y se da una desestabilización como la que está viviendo ahora, ¿no? Donde hay vacíos de poder y bueno, pues ese vacío alguien lo quiere llenar, ya sean los anteriores, sean los nuevos, sea el ejército, sea la delincuencia organizada, sean gobiernos extranjeros, pero bueno, pues a final de cuentas, quien siempre termina pagando los platos rotos, pues es la sociedad que pone los cuerpos y pone la economía ahí. Bueno, pues si la Corte Interamericana ya analizó y reflexionó el tema de la reelección indefinida para el cargo de presidente de la República y dice que sería anticonvencional, es decir, iría en contra del concepto de la democracia representativa, iría en contra de los acuerdos y pactos que los países de la Organización de Estados Americanos suscribieron y que se comprometieron a respetar, pues lo que nos recuerda la Corte es que incluso debería legislarse su prohibición, ¿no? Para que quede claro que de ninguna manera puede un país o un gobierno estar pensando en ello como tal. Bueno, pues estas reelecciones entonces de cargos menores o de cargos donde no está enfocado el poder de manera plena, puede hacerse a través, nos dice el legislador, a través del mismo partido, a través del mismo partido que lo postula, a través de la misma coalición que lo postula, o podría ser a través de otro partido político, siempre y cuando, digamos, haya una especie de separación entre el partido o coalición que lo postula y, digamos, los intereses de esta persona de mantenerse en el cargo, ¿no? Es una especie como de rompimiento que existiría con la ideología, con los principios de estos partidos que lo postularon. Luego, entonces, requiere
que quien pretenda reelegirse por un partido diferente, bueno, pues tendría la posibilidad de hacerlo siempre y cuando tenga una separación racional y actitudes, ¿verdad?, que demuestre que pues ya nada tiene que ver con esos partidos. Un candidato ciudadano, un candidato independiente, por supuesto que también tendría derecho a reelegirse cuando se trata de cargos de mayoría relativa, ¿no? Y esto, bueno, pues es evidente porque no fue postulado por ningún partido o coalición y lo que busca es eso. Ahora bien, también recuerden que en las legislaciones locales tenemos una figura que se llama el candidato común. ¿Alguien sabe a qué se refiere la candidatura común? Guadalupe, veo que asientes, si eres tan gentil de platicar con tus compañeras y compañeros. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Efectivamente, existe en las legislaturas locales, en las legislaciones locales, esta figura de candidatura común en donde de manera velada están reviviendo los permisos que tenían las coaliciones en cuanto al reparto de porcentajes de votación, de manera tal que hace confuso, hace delicado, hace problemática llevar a cabo los cómputos para el otorgamiento de las posiciones por representación proporcional que le corresponden a este conjunto de partidos que postulan al mismo candidato mediante un convenio previamente registrado ante la autoridad electoral competente, y que así funcionan como coaliciones con el permiso del reparto de votación al término de la jornada electoral, donde empieza la etapa de resultados. Es cuanto, doctor. Gracias, Guadalupe, muy gentil. Sí, bueno, lo cierto es que esta candidatura común, a diferencia de una candidatura de coalición, la candidatura común va siendo apoyada por partidos en lo individual. Esto es, podemos todos apoyar a Leila, cada quien tiene sus propios candidatos, pero particularmente nos interesa que Leila sea la representante de este grupo, por ejemplo, ¿no? Y nosotros proponemos y nos unimos en esta candidatura en común, con lo cual significa que Leila va a ser postulada por cada uno de los partidos políticos. A diferencia de coalición, ¿no?, donde hay una figura donde el partido pierde, digamos, esa individualidad y forma un nuevo ente. Entonces, el nuevo ente es el que la postula. Y ese nuevo ente tiene que funcionar como si fuera un solo partido. Es decir, con una sola administración, con un solo representante, aunque ya la jurisprudencia dio la posibilidad de que cada partido coaligado tuviera sus propios representantes, pero, digamos, funcionan con la misma prerrogativa, como si fuera un solo partido político. En cambio, en el otro esquema de candidatura común, cada partido apoya individualmente a ese candidato, lo cual no implica que puedan sumar los recursos de todos, ¿verdad? Que pueda rebasar 5 topes de campaña, ¿no? Sino solamente es un solo tope y, digamos, cada partido conserva su individualidad, su administración, su responsabilidad en el tema de la transparencia y rendición de cuentas ante la autoridad electoral, pero se manejan así independientemente. Bueno, pues esto da posibilidad a que un grupo importante de partidos políticos lleguen a este acuerdo, como dice Guadalupe, nuestro compañero, llegue a este acuerdo previo y ya sabemos que prácticamente esa persona pues va a ser la que tenga muchas posibilidades de poder alcanzar ese mandato. ¿Y cómo se logran, digamos, sentar todos para poder tener una candidatura común? Pues es muy difícil. Normalmente cuando alguien les ordena, cuando el poder les ordena que se sienten a negociar y que ese va a ser el candidato común, ¿no?
O sea, y entonces, pues ni modo, la oposición aceptará que ese sea el candidato porque alguien más lo trae, no porque necesariamente quieran explorar con ese candidato o lo quieran apoyar, sino porque prácticamente están obligados. Y esto, pues es muy triste contarlo, pero así funciona en la práctica y tampoco debemos de asustarnos. Al contrario, lo que debemos de mejorar son las contenciones institucionales del ejercicio desmedido del poder. Bueno, luego entonces en este tema de la reelección, pues surgen también las posibilidades, los escenarios siguientes. Bueno, ¿qué pasa si yo no quiero ser postulado por el mismo partido? Porque ya no me quiere postular, porque yo no le obedecí en algunas cosas, o porque falté a muchas sesiones, o porque tuve un escándalo, ya saben, cualquier cosa del México mágico y musical que tenemos. Bueno, pues entonces busco irme con otro partido. Pero no puedo irme, digamos, no podría reelegirme si yo hasta el final me mantuviera siempre cercano a este partido. Tendría yo que dejar un espacio prudente para demostrar que yo ya no tengo ningún vínculo con esos partidos. Ideológicamente, no solamente es por un tema de interés personal y de movimiento, de cálculo político, es decir, no es que ahora los que van a ganar son estos, ¿no? Pues ahora me paso con estos para poderme mantener en el poder. Luego entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay esa persona desde el poder, desde el ejercicio del poder político, quiere hacer campaña? Bueno, pues tiene dos posibilidades, como a nivel federal está regulado en este momento, tiene las dos posibilidades de, una, pedir una licencia, ¿no? Dejar el cargo y atender exclusivamente su campaña, o dos, mantenerse en el cargo incluso hasta el día previo de la jornada electoral. Con lo cual, vienen varias complejidades relacionadas con la comunicación política, con el ejercicio del poder, con el principio de neutralidad y equidad en la contienda, así como las obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque, bueno, se piensa que una persona es servidor público solo de lunes a viernes y ya sábados y domingos, pues ya podría hacer campaña, ¿no? Pero ¿qué tal si esa persona no puede quitarse, ¿no?, la vestimenta del servidor público? Pues es evidente que todo el mundo lo va a seguir reconociendo como candidato. Recuerdo un caso que nos llegó al Tribunal Electoral donde una presidenta municipal quería reelegirse en el cargo, ¿no?, como presidenta municipal. Y en la época de pandemia fue a algún centro de vacunación y con su celular y sus redes personales empezó a hacer entrevistas, es decir, hola Ingrid, ¿cómo estás? Qué gusto, qué bueno que te vienes a vacunar. Oye, ¿qué te ha parecido aquí? ¿Cómo va todo? Ingrid dice, pues, ¿a quién le reconoces? ¿A la presidenta municipal? ¿A la candidata o a una ciudadana que te está preguntando, no? Pues claro que todo el mundo lo conoce o la conoce, el servidor público. Y todo, pues Ingrid, toda muy nerviosa, no, oiga, muchas gracias. Muchas gracias. Y en lugar de que la otra persona dijera, pues a mí que me agradeces, porque este es un programa federal, yo nada tengo que ver en esto. No, hombre, pues qué bueno, ¿no? Te quedas calladito, pues el error es de ella, no mío, ¿verdad? Muchas gracias, no, pues todo padrísimo. ¿Cuánto tiempo te tardaron la vacuna? No, pues nada más tuve media hora y me atendieron súper bien, ¿no? Padrísimo. Y luego, esto sale publicado en la red social de esa persona, pero no sabemos si es la candidata o la alcaldesa, porque curiosamente en sus plataformas personales difunde cosas de su administración, pero también cosas personales como de que hoy me voy a echar unos chilaquiles con huevo. Ah, pues felicidades, ¿no? Está bueno. Pero luego el ayuntamiento en sus plataformas retoma los mensajes o los videos que hace esta persona en sus redes sociales.
Como verán, hay una confusión entre qué es lo público, o sea, qué es y qué termina siendo lo privado. Sobre todo cuando es evidente, o sea, no se necesitan más de 2 dedos de frente, es evidente que lo que fue a hacer a este análisis de la vacunación, pues era parte de hacer campaña, aunque fuera el sábado, fuera domingo, y alegaran que era el día en el que dejó su saco, ¿no?, en la oficina y que solamente era una persona en particular, ¿no? Bueno, pues como verán, es muy complejo para unos, para las personas, para el candidato, para el servidor público, poder separar estas dos posturas, y evidentemente la oposición pues estará muy ávida de estar presentando las impugnaciones donde haya esta confusión para el electorado, donde no sabes cuándo es el candidato y cuándo es el servidor público y cuándo estás ocupando los recursos públicos para hacerte campaña. Por ejemplo, ¿qué coche se llevó? ¿En qué carro la llevaron? Ah, la llevó un chofer. ¿Es un chofer personal o es un chofer de la oficina? Con el coche de la oficina, con la gasolina de la oficina, con el de comunicación social de la oficina, que también le andaba grabando, con el asistente de la oficina, ¿no? Donde pidió estacionarse en un lugar donde los de tránsitos, pues dicen, no, pues es, ¿no? Aquí, a sus órdenes, jefa, ¿no? Y entonces le permite, bueno, pues estás ejerciendo el poder público, ¿estamos? Y por otra parte es complejo para la autoridad electoral poder definir qué sí y qué no, y tendrá que ir analizando segmento por segmento, ¿no? A ver, la entrevista que le hizo a Ingrid, ¿se hizo así? No, pues sí, en términos de que no le pidió el voto, no le dijo, o sea, no fue a engañar, simplemente le dijo, ¿cómo estás, Ingrid? ¿Qué tal te fue en la vacunación? Y listo. Digamos, esto entra dentro de las libertades, de la libertad de expresión. Ah, pero ya la utilización de esa en su red social, pues es que es personal. Ajá, bueno, ok. Podría ser ahí hasta este punto legal, pero si yo veo que en su propia red también difunde actos o ha difundido actos, obtiene publicidad como servidora pública, pues ahí empieza ya a generarse toda una madeja más compleja. Y luego si el ayuntamiento retoma y retuitea, pues significa que hay una especie de sistemática, ¿no?, de operación para poder impulsar la candidatura de esa persona a través de los recursos públicos que, de acuerdo a la Constitución, pues no se pueden utilizar porque no se pueden promocionar con recursos públicos, ni en su voz, ni en su imagen, ni su nombre, ninguna otra simbología que nos identifique con esa persona. Porque luego ya saben que los creativos pues son muy creativos y entonces identifican a alguna persona, pues sabes quién hacía así, por ejemplo, y ya todos más o menos tenemos idea quién normalmente hacía así. O, por ejemplo, si unos lentes, ¿no? Y ya nada más se dibujaban en una barda unos lentes, pues todo el mundo sabía quién era. O un sombrero, o unos bigotes, o unas botas, ¿no? Bueno, pues este es un tema de marketing también, ¿no? Así que vean ustedes la complejidad para tanto los creativos que quieren estar bordeando la ley, ¿no? Quieren encontrar esos espacios de permisividad, ¿no? Jugar al límite, estirar la liga, a ver hasta dónde pueden romper, porque hemos dicho que el aliciente que tienen estos servidores públicos o candidatos para infringir la norma o colocarse en una zona de riesgo, nada más, el aliciente que tienen no es que vayan a ser castigados, al contrario, eso no es un aliciente. El aliciente es que a pesar de estar en zona de riesgo y de ser castigado, pues eso puede ampliar, o tienen la creencia que puede ampliar su base electoral. Y eso les daría la posibilidad de más votos, y más votos implica la posibilidad de triunfo. Y el triunfo implica otra vez el ejercicio del poder. Con tal de
mantenerse a costa y a como de lugar, pues tratarán de infringir la norma y hacer lo que tengan que hacer para poder mantenerse en ese lugar, a pesar pues de que saben que la respuesta es más sencilla, entrega resultados y seguramente la gente va a seguir creyendo y confiando que te mereces estar en ese lugar. Bueno, pues, ¿qué otros escenarios tenemos? Tenemos, por ejemplo, ya este derecho reconocido de las mujeres de tener una participación igualitaria en las candidaturas y en el ejercicio del poder político, en la toma de decisiones. Ya no es una acción afirmativa como tal, surgió como una acción afirmativa, ¿no? Cuando recuerdan primero que existían cuotas, cuando se tenía que integrar un número de mujeres, bueno, de un sexo, que solamente primero era un 30% contra un 70%. Después aumentó al 40% contra un 60%, y la acción afirmativa impulsó que, a pesar de que había cuotas, lo ideal es que hubiera un 50-50, ¿no? Entonces, empezó, digamos, desde la propia autoridad electoral, ratificadas estas decisiones por el Tribunal Electoral, pues en determinar que era necesario que, a pesar que decía 40-60 la ley, tuviera que ser 50-50. Porque recordarán ustedes, por ejemplo, el caso Juanitas. Leila, ¿te acuerdas de ese caso? ¿No? No, Ingrid, no me ¿tú acuerdo. has escuchado el caso Juanitas? Sí lo he escuchado, pero no me acuerdo de qué trata, la verdad. Luis Armando, ¿recordarás el caso de las Juanitas? Algo escuché, doctor, no recuerdo estrictamente si es en relación a unos hombres que se hicieron pasar con género femenino, no sé si fue en relación a ello. Medio parecido, pero no. A ver, vamos a escuchar a Leti, por favor. Sí, perdón, se trata de diputadas federales que fueron electas y llevaban suplentes varones y renunciaron simultáneamente en la primera sesión para dar paso a los suplentes. Claro, Leti. Entonces, fíjense cómo, a ver, decíamos, ¿cuántas mujeres necesitamos registrar? No, pues 40% y el 60% de hombres, ¿ok? Decían, pues vamos a registrar a nuestros 40 de mujeres, pero de suplentes ponemos a hombres, para que una vez, como dice Leti, en la primera sesión, pues renuncian. Yo ya no quiero ser diputada. Bueno, sube el suplente y el suplente es un hombre. Entonces, en lugar de tener el 60% de hombres, tenían el 80 o el 90% de los hombres. A través de un mecanismo muy triste, ¿no? Muy triste, porque se utilizaba a las mujeres como un mero instrumento. Y tristemente las mujeres aceptaban eso. Entonces, bueno, pues esto era otra vez defraudar a la ley, fíjense, ¿no? O sea, el asunto de los partidos y los candidatos es a ver cómo Chihuahua defrauda. O sea, parece que eso se despierta. A ver cómo ganamos ahora la ley. En lugar de querer respetar lo que se debe de respetar, no, a ver cómo le hacemos. Ay, mira, qué interesante. Si logramos que Leila diga, sí, yo voy a proteger a las mujeres, pero en la primera sesión, ¿qué creen? Ya me voy. Y sube en mi lugar un hombre. Y lo mismo Ingrid dice, no, es el momento en que las mujeres luchemos, yo voy a ganar su voto. Y ya, todos con Ingrid, sí, unidos con la misma causa de Ingrid. Y llega Ingrid, ¿y qué creen? ¿No? Como dicen, violines a todos, ya me voy, porque va a subir un hombre en mi lugar. Y eso, pues, ¿qué implicó? Pues implicó un fraude a la ley, pero de los más bajos y ruines que pueden existir, porque había un contubernio entre mujeres y hombres. Y lo que queríamos era paridad, lo que queríamos era que hubiera más posibilidad de que las mujeres ocuparan cargos públicos y toma de decisiones. Y que finalmente las mujeres lo que hicieron fue unirse, que eso está padrísimo. De todos los partidos políticos se unieron en contra de el machismo de sus partidos políticos.
Y en esta unión presentaron varios recursos, varios juicios ante el Tribunal Electoral para solicitar que debiera de respetarse esa paridad. Entonces, Leila, ¿cómo logramos modificar los diques institucionales para evitar que los partidos sigan haciendo eso? Pues alguien dijo algo muy sencillo. A ver, que Leila e Ingrid vayan en la misma fórmula, que Leila sea propietaria e Ingrid suplente. Así, si Leila por alguna razón personal realmente se tiene que ir, se tiene que retirar, pues quien va a suplirla va a ser una mujer, va a ser Ingrid. Y por lo tanto se mantiene el espacio de las mujeres en la toma de decisiones. Que no, bueno, pues uy, qué complicado, ¿no? ¿Y de dónde saco tantas mujeres, no? O sea, pues como dicen, la cosecha de mujeres nunca se acaba, dicen, siempre tendrán mujeres, pues ustedes busquen mujeres, ¿no? Propongan mujeres, y luego, ¿qué creen? Pues resulta que mandaban a Leila y a Ingrid a combatir, bueno, pues en aquella zona perdida, donde ni un voto le daban al partido, ¿no? Entonces, o sea, ¿es de verdad? ¿Me mandas a mí a perder? Ya sabes que, o sea, ahí no tienes ni un voto. ¿Y me mandas ahí? Entonces le dijeron al tribunal, oye, tribunal, lo que están haciendo estos cuates. La inclusión debe ser real y efectiva. ¿De qué? Del ejercicio del poder. ¿Dónde debemos de participar Ingrid y Leila? Pues donde haya posibilidades de que el partido gane. Oye, pero es que ya quedé con Guadalupe. Guadalupe lleva trabajando 3 años. Es el alcalde. Ya desvió no sé cuántos recursos, legalmente, claro, ¿no? O sea, legalmente, ¿no? O sea, lleva 3 años, hay un compromiso con él. O sea, además, su hijo y mi hija son novios, ¿no? Y se van a... O sea, y además, pues, es sobrino del general, ¿no? O sea, ¿cómo? Y además yo le debo el puesto a él. O sea, ¿cómo le voy a decir que no? Pues eso, las mujeres lo que tuvieron que hacer es unirse y entonces pedirle al tribunal, decirle, oye, no pueden mandarme a espacios donde yo no puedo ganar, sino donde realmente haya posibilidades. Entonces el tribunal determinó eso, que los partidos deberían de poner también a las mujeres a competir en espacios donde realmente pudieran obtener posibilidades de triunfo. Y no solamente eso, sino ordenó la paridad de los cargos. ¿Y esto qué implicaba? Pues implicaba que, por ejemplo, si ibas a presentar 10 candidatos a gobernador, 5 deberían ser candidatas mujeres y 5 candidatos hombres. Y entonces, bueno, vino la locura de los partidos políticos, todo el mundo impugnó, dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué me lo hacen ahorita en medio prácticamente del proceso electoral? Pues porque esto forma parte de una acción afirmativa. Afortunadamente, ya no es esta acción afirmativa, es decir, ya está reconocido en la propia Constitución y se reconoce como un derecho fundamental de las mujeres. Por lo tanto, si tengo la posibilidad de un derecho de reelegirme contra un derecho fundamental de la paridad, pues es evidente que quien tiene mayor posibilidad de ganar en un conflicto es el derecho fundamental de la paridad, el de la mujer, frente a un derecho de mantenerse en el cargo. Ojo, el derecho fundamental que establece el artículo 35 constitucional se agota cuando yo ya fui electo. Ahí estás. Oye, ¿lo puedo volver a tener? No, a ver, una cosa es que vayas a aspirar por primera vez a un cargo y otra cosa es que te quieras reelegir, mantener en el cargo. Eso ya no es un derecho fundamental. Es un derecho que tienes, me queda claro. Pero hay otro derecho fundamental de otras personas que quieren llegar a ese cargo. Y si encuentra una colisión, un choque, pues habrá que privilegiar el derecho fundamental de las personas de querer llegar a ese cargo, porque también tenemos que hablar de un principio democrático que habla de la renovación del poder público.
y no el mantenimiento en el poder de una persona como tal. Así que bueno, en este juego, digamos, pues el legislador tiene que ir previendo los escenarios y estableciendo los mecanismos para resolver los posibles conflictos. Claro que normalmente no prevé todo o queda corto en la legislación y los tribunales son los que tienen que interpretar los principios democráticos, los derechos fundamentales o los derechos secundarios para ver cómo armonizar todo y que el sistema termine funcionando de una manera adecuada. Así que el tema de las Juanitas se hizo tan famoso precisamente porque dio, digamos, como nacimiento a la reflexión de la necesidad de generar desde la propia institución los diques, ¿no?, que hemos dicho para el control del poder. Porque el legislador nunca lo iba a hacer, pues porque ¿cómo le iba a importar si el legislador viene ese fue candidato del partido político? Pues tienen que proteger su gremio, a su grupo, y si el grupo es del machismo, pues el grupo es de los hombres, seguirán protegiéndolos, ¿no? Como en muchas ocasiones todavía hemos visto con la muerte de tantas candidatas mujeres durante los procesos electorales. Muy bien, bueno, dice, no entendí por qué un candidato se puede mantener en el cargo hasta un día antes. Sí. De la jornada electoral. Acuérdate, Guadalupe, que está el derecho a mantenerse en el cargo. No es un derecho, aunque esté en la Constitución, no es un derecho fundamental. Es un derecho, ¿no? Y que requiere regulación. El legislador puede regular lo que le parezca correcto de cómo ejercer ese derecho a la reelección. Entonces puede decir, tienes que, puede obligarte a que seas reelecto para el mismo cargo. Entonces, si eres presidente municipal, podría reelegirte para presidente municipal. Pero dices, oye, yo ya no quiero ser presidente municipal, o yo soy síndico o regidor, y ahora quiero ser presidente municipal. Es hablar de una reelección. Es que yo soy regidor del ayuntamiento tal, y ahora quiero ser presidente municipal del mismo ayuntamiento. ¿Eso es reelección? Pues diríamos no, porque son cargos distintos, aunque se trata del mismo órgano. Ok. Oye, que ahora resulta que quiero ser diputado, pero por otro distrito electoral, o fui diputado de mayoría relativa, es decir, la gente votó por mí, pero ahora quiero estar en la lista de representación proporcional. Bueno, pues, aunque el método para poder llegar al cargo sea ahora diferente, pues sí se habla de la reelección porque es el mismo cargo. Aunque seas diputado de mayoría relativa, ahora buscas una diputación, Silano, por representación proporcional, ¿no? Es el mismo cargo. Perfecto. Entonces vas estableciendo escenarios de lo que puede y no puede ser. Y luego dices, bueno, ¿qué tal si yo quiero ocupar el mismo cargo, pero ya vi que este partido no funcionó? Entonces el legislador te puede decir, y está sujeto siempre al mismo partido. Híjole, pues ahí está en duda qué tanto es constitucional o no. Pero el legislador dice, bueno, pues vamos a darles chance, ¿no? Creemos que hay que hacer una interpretación pro homine, ¿no? Vamos a beneficiar, pues que tenga que ser pueda ser por otro partido. Si es un buen legislador, pues puede ser por otro partido. Bueno, pero lo que no queremos es que ese cuate pues, sea un vil chapulín electoral, ¿no? Sino que realmente lo que busque es que haya, digamos, que haya un rompimiento. Porque puedo decir, ay, es que vamos a pensar que Luis Armando forma parte de mi partido, ¿no? Y entonces voy a decirle, Luis Armando, ¿sabes qué? Necesito que vayas a competir con el Partido Desarrollo Corporativo de Centro, ¿no? El de Guadalupe. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un compromiso y tengo que meter acá y va a ser género ahora
y voy a tener que ser mujer. Y ya voy a meter a Leila de este lado, o Alma. Ya voy a meter a Alma, pero ni modo, compadre, sí te vamos a seguir apoyando, pero ahora te vas con el Partido de Desarrollo Corporativo del Centro. Y te dices, chala, pues ni modo, pues está bien, ni modo. Pero entonces resulta que por ese partido, Luis Armando llega al poder y también Alma llega al poder. Entonces ya tengo dos, ¿no? Finalmente es una simulación. Entonces lo que el legislador dice, a ver, no puede haber esta simulación. Luis Armando tendría que haber renunciado desde antes de la mitad de su periodo. O sea, si son 3 años, pues antes de año y medio tuvo que haber renunciado a ese partido y a esas coaliciones para ser postulado por otro. Precisamente es un dique de contención del poder, ¿no? Queda claro. Luis Armando ya la pensará, si me la juego durante año y medio, ¿no? A ver si, no, que me digan, tienes que renunciar ahorita, pero te vamos a recuperar en un año, quién sabe qué pase, ¿no? Bueno, pues esa es otra forma de contener el poder. Por eso te decía, Guadalupe, que el legislador podría establecer cuál es el momento adecuado en el que el servidor público tenga que, digamos, sea como más evidente que respeta la separación de su investidura y del ejercicio del recurso público para solamente ser candidato y entrar en una competencia equitativa, ¿no? Porque claro, si yo voy a ser candidato o candidata de un partido o candidato independiente, pues digo, oye, ¿cómo me voy a enfrentar contra el alcalde? ¿No? ¿Dónde está el equilibrio en la contienda? Él está usando, pues, al sistema de comunicación que tiene contratado, que el pueblo está pagándole. Las camionetas, ¿no? Las bodegas, los abogados, además les cobra diezmo, ¿no? Está ocupando todo el aparato institucional, pues no hay equilibrio ahí en la contienda. Entonces, digamos, el legislador debería de prever eso, decir, pues, a ver, tenemos que respetar estos principios mínimos de la democracia. No puedes competir con 2 cachuchas. Así queda claro, no puedes. Y entonces lo obliga a separarse del cargo 90 días antes, por ejemplo, o digamos 30 días antes o sea, por lo menos lo que va a durar la campaña electoral. 30, 45, 90 días, por lo menos, no podrías, debería de pedir una licencia. Con lo cual, yo pienso que es mejor en términos democráticos, porque incluso para él está ya muy claro que hay una licencia y todo lo que hagas lo vas a hacer a título de candidato. Si alguien te apoya de otro lado, pues será culpa de aquellos, no del candidato. En cambio, si sigues siendo servidor público porque el legislador te permitió que hasta el día antes de la jornada electoral puedas seguir siendo candidato, digo, puedas ser servidor público, pues en cualquier momento puedes dar un traspié. Te pueden tomar videos, tomar fotografías. Miren, pues que se anda paseando ahí con todos los recursos públicos, ¿no? Por ejemplo, fui a Davos, Suiza, a un evento del turismo y la economía y no sé cuál, ¿no? Y subo en mis redes sociales que me reuní hasta con el Papa que andaba por ahí. Bueno, a ver, ¿eso es de tus redes sociales? Sí. Pero lo hiciste con los recursos públicos. Sí, pero lo hice el fin de semana y ya había terminado. No importa. Fuiste a una misión oficial con recursos públicos, con todo. Pues sí. Me explico que la línea es muy tenue, donde todavía puedes actuar como uno o como otro. Y ahí puedes llegar incluso a ser sancionado y hasta perder la candidatura, por ejemplo. O también hay quien aprovecha un poco y dice, pues, que le presenten una denuncia a la alcaldesa de violencia o al alcalde de violencia política por razón de género, por acosador, por ejemplo, o violencia en contra de una mujer que la acosó sexual o laboralmente. Y eso ya lo pone en un brete, en un riesgo de poder perder
también la candidatura. Por eso es que depende del legislador, Guadalupe, cómo regula la participación. A nivel, digamos, a nivel federal, y de acuerdo a los criterios del tribunal, se puede mantener el servidor público hasta el día previo a la elección, pero él sabe sus riesgos de mantenerse así. Pero hay legisladores locales, para elecciones locales, que dicen, no, aquí sí tendrías que pedir licencia y ni te asomes otra vez por la Cámara o por el ayuntamiento, para mantener, digamos, estos diques de control del poder y de estos estándares mínimos de elecciones, de elecciones democráticas. En términos de la iniciativa de reforma electoral, el famoso Plan B, hasta donde yo recuerdo, tendría que dejar el cargo el servidor público que se va a reelegir. Hasta ahí, digamos, a nivel federal, ¿no? Muy bien, bueno, pues vamos el día de mañana también a platicar algunas particularidades de algunas legislaciones sobre este tema de reelección. Y ahorita vamos nuevamente a retomar nuestro ejercicio de representación proporcional, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, por favor, lápiz, hojas y su calculadora, ¿sale? Voy a ponerles aquí la presentación. Bueno, vamos a retomar algunas cosas básicas de la representación proporcional, ¿de acuerdo? Platicamos que la integración de los órganos, en términos de nuestra Constitución, se establece por dos principios, o es un sistema mixto de integración. Unos que le llaman de mayoría relativa, esto es, las personas por las que votamos de manera directa y obtienen un triunfo. Si ahorita sometiéramos a votación, digamos, a ver quién es el o la representante de este grupo, pues a lo mejor habría, vamos a pensar que los que están en pantalla, que alcanzo a ver ahorita en pantalla, pues está Leila, Luis Armando, Guadalupe e Ingrid, ¿no? Son esos 4 candidatos. Todos los demás, que somos 24 del grupo, votamos y el que obtenga más votos resulta triunfador. Bueno, ese triunfador ganó por un sistema que se llama de mayoría, porque tuvo más votos. Y de mayoría relativa, ¿eso qué significa? Pues que no necesariamente todos votamos. Si hubiera sido un sistema de mayoría absoluta, por ejemplo, significa que alguno de ellos obtuvo el triunfo de los que votamos del 50% más 1. O puede ser una mayoría calificada. Esto que requiere, bueno, pues ya un grado muy alto de legitimidad. Por ejemplo, para nombrar a un ministro o un magistrado del Tribunal Electoral se requiere una votación en el órgano adecuado de las 2/3 partes de los integrantes presentes. Bueno, eso es una mayoría calificada. Ya se establece un porcentaje determinado. La mayoría absoluta es el 50% de los votos más 1. ¿Esto qué significa, Ingrid? Que para que tú seas la representante de grupo en un sistema de mayoría absoluta, de 24 votos, ¿cuántos deberías de tener? ¿12 más 1? Exactamente. 12 más 1, 13. Pero resulta que el grupo en realidad somos 100, Ingrid. Entonces habría que analizar qué tipo de votación se exige, de los presentes o de todos los que tenemos derecho a votar. Entonces, ahí lo que nos establece nuestra legislación es un sistema mixto de mayoría relativa, es decir, los que lleguen a votar. Somos 100, pero nada más votamos 24, bueno, pues significa que a pesar de que haya más personas que no votaron,
Ingrid va a ser la representante. ¿Por qué? Porque solamente cuentan los votos, no tanto quienes integran el padrón de electores. Hay legislaciones, no en México, pero que dice que forzosamente tiene que votar para que sea válida una elección más del 30% del padrón electoral, por ejemplo. Y entonces ahí el esquema es que es obligatorio el voto. Si no votas, puedes tener una sanción administrativa, como por ejemplo, puede ser, por ejemplo, en Brasil, tienes que justificar por qué no fuiste a votar. Para tener ciertos beneficios por parte del Estado, tienes que justificar por qué no votaste, por enfermedad, por algún tema, pero lo tienes que justificar. En México, si no votas, pues no pasa absolutamente nada, no te pasa nada en esos términos. Entonces, bueno, hay sistemas donde te obligan a votar, hay otros donde no te obligan, hay sistemas donde, como el mexicano dice que es un derecho, pero también es una obligación como moral, ¿no? Como una obligación cívica, pero en realidad no te pasa nada personalmente si no votas. Entonces, en este caso, hablar de la mayoría relativa implica que de todos los posibles electores, pues los que hayan ido a votar, quien obtenga más votos es el que gana. Entonces resulta que Ingrid tuvo de los 24 votos, probablemente tuvo 10 votos, y de ahí los demás candidatos tuvieron menos de 10 votos. Guadalupe tuvo 9, Luis Armando tuvo 8, y así hasta llegar a los 24 votos. Entonces Ingrid ganó por un voto, ¿de acuerdo? A pesar de que hubo 80 personas que no quisieron votar. Ese significa que es un triunfo de mayoría relativa. ¿Cuántos de esos espacios hay en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados? Hay 300 espacios para diputados que ganan la mayoría relativa, como en el caso de Ingrid. 300 diputados. Y los 200 restantes para integrar una Cámara de Diputados de 500, pues va a ser de acuerdo al número de votos que obtuvo Ingrid. Por ejemplo, Ingrid necesita una tesorera, una vocal, ¿no? Por ejemplo, entonces tiene su planilla. Entonces, digamos que de acuerdo a los votos de Ingrid o los votos de cada candidato, puede entrar alguien del staff como staff, por ejemplo. ¿Esto qué significa? Que a lo mejor Ingrid puede tener de los 4 puestos que quedan vacantes, puede ocupar uno. Otro del equipo de Guadalupe va a ocupar otro y otro de Luis otro. ¿Por qué? Aunque ellos no lo sean, pero depende, digamos, del número de votos que tuvieron. Esto es de la representación que hayan tenido y decimos que es proporcional en términos de sus votos. O sea, no puede ser, tienes que tener proporcionalmente el número de espacios que equivale a tu porcentaje de votos o que equivale a tu fuerza electoral. Y lo poníamos con el ejemplo de los chicos que se van a casar, donde cada quien aporta un porcentaje del gasto de la boda y eso les daría proporcionalmente un número de invitados, un número de asientos. Y dijimos que había que los asientos tienen pesos diferentes. Por ejemplo, el asiento de Ingrid, pues le costó porque tuvo el triunfo y tiene un peso específico de 13 personas. Otro asiento que está junto a ella, pues tiene el peso no de las 13 personas, sino de la representación proporcional, es decir, no hizo gran cosa más que estar en una lista. La fuerza la trajo Ingrid. Y hay otros costos, otros pesos, por ejemplo, como vimos en el caso de Nuevo León, decíamos que les dan su premio, ¿no? Viene en su cajita feliz, ya su juguetito, viene de integrado. Al partido alcanza el porcentaje mínimo, que es un 3%, y de entrada ya le entregan un diputado. Bueno, ese tiene otro peso específico a los otros dos. Entonces, hay sistemas mixtos que hablan de la mayoría relativa y la representación proporcional, pero hay sistemas que le agregan este tercer mecanismo de integración, que es como el de premios, ¿correcto? Y cada uno tiene un peso específico. Por lo tanto, el legislador federal estableció que debe haber una banda de distorsión, precisamente para que estos
pesos, o sea, tomando en consideración que tiene pesos diferenciados, pueda tener cierta como fluctuación dentro de cierto margen racional, y su margen es de 8 puntos arriba o de 8 puntos abajo de su porcentaje de votos. ¿Se acuerdan que eso lo platicamos ayer? Muy bien. ¿Qué otros principios tenemos? Bueno, pues que ningún partido puede tener más de, en el caso de Nuevo León, más, y en términos generales así se establece. ¿Cuántos distritos electorales hay? Pues a lo mejor un estado tiene 30. Entonces, normalmente la ley dice no puedes tener más de 30, es decir, pues, lo máximo que puedes tener es alcanzar todos tus triunfos de mayoría relativa, pero ya no te daría derecho a tener de representación proporcional. O sea, es lógico que puedas participar, en este caso en Nuevo León, por 26, y puede ser que gane las 26, pero ese sería tu tope, ya no tendrías derecho a una más. Y en el caso de la representación proporcional, aquí el legislador le estableció que tampoco podría tener más de 14 diputaciones de representación proporcional. ¿De acuerdo? Entonces empezamos ahora sí a ver, y decíamos que hay otro principio que dice quita la paja, quita lo que no sirve. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar la votación que realmente sirva. ¿Esto qué significa? Que tenemos que quitar de los votos que se depositaron, de las boletas que están en la urna, tenemos que quitar los votos que no cuentan. ¿Y cuáles no cuentan? Los votos nulos, los candidatos no registrados y de los candidatos independientes. Esos votos hay que quitarlos para obtener la votación verdaderamente válida como tal. Una vez que obtenemos esta votación válida, miren, si se fijan, aquí tenemos primero, tenemos la votación válida emitida. Podríamos tener un primer concepto que se llame la votación emitida, que es todos los votos, todo lo que está en las urnas. Es votación emitida. Ahora necesitamos la válida, la que realmente va a contar. Quitamos de esa votación total los votos nulos y de los no registrados y de los candidatos independientes. Con eso nos va a dar un primer gran resultado. Y este resultado nos los fijaron en 2.100.000 votos aproximadamente. A partir de ahí se verifica quiénes son los que tienen derecho a participar en la cena de los novios. ¿Qué partidos tienen derecho a participar en la entrega de diputaciones? Y solamente aquellos que alcancen este 3%. Eso tiene como una cierta lógica porque para poder mantener tu registro como partido político, pues te piden este mismo porcentaje, 3%. Entonces, si ya no eres partido político, pues es evidente que no tendrías derecho a tener diputaciones de RP, pero puede ser que hayas ganado un par de distritos, ¿no? Tu candidato ganó, pero no necesariamente te da para alcanzar ese porcentaje. Así que una vez que obtenemos el número de partidos políticos o identificado los partidos que tienen derecho a participar, miren, aquí ya le ponemos quienes sí y quienes no tienen derecho. Sobre esta base, hacemos un primer ejercicio de los topes, perdón, de los límites. ¿Se acuerdan qué dijimos en los límites? El primer límite Ingrid, ¿te acuerdas cuál es el primer límite que vimos? De que no deben de tener más de 26 por mayoría relativa y 16 por representación proporcional. ¿Eso? Bueno, que no puedes tener más de 26, que corresponde a cómo está dividido el territorio. O sea, solamente puede haber 26 ganadores y ese es tu máximo. Si los ganas todos, ese es tu tope, ¿ok? Y el segundo límite es la fluctuación de tu porcentaje de votos hasta más 8 puntos o menos 8 puntos.
Y el tercero que pone el legislador es que no puedes tener más de 14 diputados de representación proporcional, ¿de acuerdo? De los 16 que puedes repartir, es 14 máximo, ¿ok? Entonces ya vimos primero cuáles son los partidos que alcanzaron el 3%. Sobre de eso, ahora vamos a ver el primer límite, ¿no? Dice Ingrid, a ver, que nadie tenga más de 26 triunfos. Entonces vamos viendo, por ejemplo, en la segunda columna, donde dice MR, pues ahí vamos viendo que el PAN tiene 10, el PRI 12, PBM 2, el partido local 2, y con eso hacen 26. O sea que nadie rebasó el primer límite que dice Ingrid. No puedes tener más de 26 triunfos. Hasta ahí vamos bien. Vamos al ejercicio del segundo límite. ¿Cuál es la banda de flotación del porcentaje? Entonces, conforme a los votos que acabamos de obtener, encontramos que cuál es el porcentaje de cada partido. Así el PAN se va de sus votos, obtuvo del 100% de los votos válidos, porque ya quitamos nulos, no registrados y candidaturas independientes. Obtiene el 31.50, el PAN, el PRI el 28, MC 21 y así sucesivamente. Con lo cual, tendríamos la posibilidad de empezar a generar escenarios posibles de hasta cuántos diputados podría tener cada partido sin rebasar el 8%. Así que al PAN, en lugar de 31, le sumamos un 8, que es, digamos, su límite de distorsión. Podría tener hasta el 39.50 de los asientos, del total de los asientos de la Cámara de Diputados o de la legislatura. El PRI de 28.34 más 8, pues podría tener hasta el 36% y así sucesivamente. Digamos, este es un escenario. Ahora, de las diputaciones que se pueden repartir, o sea, el total de las diputaciones más las que están ganadas, digámosle, ¿cuánto es lo que cada partido podría llegar a tener? Bueno, pues el PAN ya tuvo 10 triunfos de mayoría relativa, pero con su porcentaje más 8 puntos, podría alcanzar No, 6 más. ahorita está fresco, está bien, no está nada helado. Jorge Delgado, si eres tan gentil de apagar tu micrófono, gracias. Con lo cual, tenemos que el límite de diputaciones que puede tener el PAN es 16, porque se lo da esos 8 puntos extras a su porcentaje. Entonces, si tuvo 10 triunfos de mayoría relativa, solamente podría aspirar a tener 6 más por la representación proporcional, ¿de acuerdo? El PRI tiene 12 triunfos, podría aspirar a tener de su porcentaje más 8 puntos hasta 15, con lo cual solamente podría tener derecho a 3 y así sucesivamente cada uno va teniendo la posibilidad. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano y Morena, que no tuvieron triunfos de mayoría relativa, tienen derecho a que se les entreguen muchos de representación proporcional, de acuerdo a sus porcentajes. El MC tuvo el 21 más 8 puntos en un escenario de distorsión, pues llegaría hasta 29% de la integración del total del legislativo, que eso sería hasta 12 diputaciones. Y Morena tendría de chance hasta 9 diputaciones, ¿correcto? Estos solamente son escenarios hipotéticos para poder establecer cuáles son los límites de sobrerepresentación. Adelante, Guadalupe, por favor. Muchas gracias, doctor. En esta, bueno, en principio debo de comentar que si bien es cierto que
tenemos estos escenarios que nos permiten tabular las estimaciones, los ejercicios que previamente al otorgamiento de las constancias de mayoría o de asignación se entregan. También es cierto que deriva del método. El método en los Estados Unidos mexicanos y en las entidades federativas de este país, de nuestro país, es mediante la fórmula electoral fabricada con distintos elementos, desde el porcentaje mínimo hasta el cociente de repartición, cociente electoral, que están determinados en las legislaciones, por un lado. Por otro lado, pudiéramos también tener esta visión. Existen otros métodos que llevarían a otros resultados. En este caso, así se atiende porque así están las disposiciones legales en nuestro país. En el momento de la tabla anterior, encontré una columna que señala que tanto porcentaje tuvo de votación válida emitida, y ahí es donde se le está sumando los 8 puntos porcentuales, cuando que yo entiendo, ya no he participado en la asignación de hacer estos ejercicios, pero entiendo que habla de los 8 puntos porcentuales de la votación que se emite por ese partido político, cuando que se pudiera entender que es 8 puntos porcentuales de la Cámara. ¿Es cuánto, doctor? Gracias, Guadalupe. Sí, la verdad es que acuérdense que ahí en la integración de los órganos de decisión, dijimos que hay de mayoría relativa, de representación proporcional, y hay algunos que establecen como un premio, es decir, una tercera forma de integrar. Y podría ser otras, pues dependiendo de la creatividad del legislador. Lo importante es que la Constitución dice que básicamente se tiene que respetar mayoría relativa y representación proporcional. Bueno, y como muy bien y atinadamente señala nuestro compañero Guadalupe, ahora, ¿cuál es la manera de llevar a cabo este proceso? El DRP, de representación proporcional o plurinominal, como también le llaman. Pues es a través de una fórmula. Y es una fórmula que en principio no debería de ser compleja. ¿Por qué? Porque dependiendo, como el de los novios, dependiendo de lo que represente tu fuerza electoral, pues eso deberías de tener derecho a asientos en términos generales, ¿no? No solo los de RP, sino los de todos. Entonces, si yo tengo, digamos, mi fuerza electoral representa el 50% porque yo lo aporté, pues yo tengo derecho a ese 50%. Eso sería un sistema de proporcionalidad pura, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que todos pesamos lo mismo, todos valemos lo mismo. Pero ya vimos que en la práctica las cosas así no funcionan. El sistema mexicano, que es presidencialista, no funciona así. Por ejemplo, en sistemas europeos que tienen un sistema parlamentario, solamente tienen representación proporcional. Es decir, no van a competencia a ver quién gana en un lugar, no, simplemente es el partido, votas por el partido y dependiendo de su fuerza electoral es lo que le da derecho a tener representantes en la Cámara. Y eso podría funcionar, pero funciona con un sistema diferente. Aquí en México funcionamos con un sistema de mayorías, donde ya de entrada le metemos un peso diferenciado a la representación proporcional. Que decíamos que hay del territorio, se divide en federal en 300 pedacitos. Y cada pedacito o cada distrito hay competencia y la gente vota por los que están ahí. En el caso de Nuevo León,
el estado se dividió en 26 pedacillos y en cada pedacito o en cada distrito local van a votar por las personas. Pero hay candidatos que ganaron por tener 10,000 votos. Hay candidatos que ganaron por tener 5 votos de más. Hay distritos donde la gente fue y votó, el 60% fue y votó. Hay distritos donde solamente votó el 20%. Como verán, cada distrito ya tiene pesos diferenciados. Hubo uno muchos votos y otro hubo pocos votos. Eso tiene un peso diferente. En otro caso, hubo uno que ganó por muchos votos y otro por poquitos votos. También tiene eso un peso diferenciado. Y cuando hablamos de la representación proporcional, si agregamos, es que basta con que tengas el 3% para que yo te dé un diputado, ese va a tener un peso diferenciado a los que ganaron y que hicieron campaña y que hubo recursos. Tiene un peso diferente. Y luego dice, y si tienes hasta el 6%, o sea, esto fue un regalazo, te doy hasta 2 diputados. Bueno, pues eso ya tiene otro peso específico. Y como cada caso tiene pesos diferenciados, el legislador lo que intenta hacer es capturarlos dentro de una banda, ¿no? Es decir, a ver, esto es el límite de distorsión que es permitido. Es como decir, en México, ¿hasta qué hora por ejemplo, cuando nos vamos a reunir una comida, un café, cuánto es el tiempo permitido para llegar tarde? Pues ahí dice, no, pues típico, o sea, 15 minutos es como si estuvieras en tiempo, ¿no? Hay ciudades donde 15 minutos es una eternidad, dice que falta de respeto, ¿no? O sea, es puntual. Hay lugares donde si llegas 15 minutos antes es una falta de respeto, tienes que llegar máximo 5 minutos. O sea, depende, digamos, de esa banda de distorsión. ¿Cuánto es lo máximo que podrías esperar y cuánto es lo menos que podrías aguantar? Tomando en consideración todas estas fluctuaciones y pesos diferenciados o el tráfico de la ciudad. Entonces, pero tienes una banda. ¿Cuánto tiempo esperarías, Leila, a que llegaran tus cuates? ¿Los esperas 1 hora? No, 2 yo soy horas. súper puntual, yo solo 10 minutos y ya. Ahí está. Entonces, el límite superior de Leila es 10 minutos máximo. Y tú normalmente, Leila, ¿con qué tiempo de anticipación llegas? Yo sí soy como de 15 minutos antes y eso. ¿No llegas 1 hora antes? No, Bueno, digamos que el límite superior de Leila son 10 minutos y el límite inferior son 15 minutos, ¿no? Si sabe que la persona con la que se va a reunir le dice, es que yo llegué 1 hora antes, pues decir, pues qué extraño, ¿no? O sea, como que eso no está dentro de mi parámetro de... Bueno, lo mismo hace el legislador, establecer un máximo y un mínimo, precisamente para permitir cierta distorsión que naturalmente se da por los pesos diferenciados. Luego, entonces, lo que decía Guadalupe, sí, a ver, cada partido tiene un porcentaje de votos. Más allá ya de sus triunfos, que ya los pusimos en la segunda columna donde dice MR, la tercera, que está en color azul, dice su porcentaje de la votación válida. Es decir, de todos los votos válidos, porque ya quitamos paja, ¿cuál es el porcentaje real de cada partido? Y se saca ahí el porcentaje. Unos 29, otros 28, otros 20, 13, etcétera. Ese es su porcentaje real de votos. Ahora, en la banda de flotación, yo le puedo conceder hasta un 8% de distorsión arriba o le puedo quitar hasta un 8% de esos porcentajes de votos para permitir que unos tengan más y otros podrían tener menos. Y eso tengo que entenderlo en términos de la composición del órgano. Si el órgano está integrado por 100, bueno, pues si yo digo que yo tengo el 20%, pues tengo derecho hasta 20 asientos. Pero si me dan hasta un 8 de más, que ese sería mi límite, la distorsión, pues tendría yo un 28%. Y tomando en consideración, si fueran 100 los integrantes,
pues en lugar de que me correspondan 20, en un escenario podrían darme hasta 28, no 29. Si en el escenario me dan 29, tengo que topar hasta el 28 y yo ya salgo del juego. ¿De acuerdo? Es justo lo que comentaba Guadalupe. Por eso, en esta asignación o en estos ejercicios hipotéticos, vamos a tratar de encontrar el mejor camino para asignar. De esta manera, ya vimos cuál es el máximo que le podríamos dar a cada partido, entendiendo su distorsión máxima o mínima de representación. Pero ahora se complica el problema. Si eso no fuera poco, ahora entramos a la cajita feliz que trae premio. Y entonces se les da derecho a una diputación al que alcance el límite, el límite mínimo que es 3%. Si tienes 3%, te voy a regalar uno. De los que tengo que repartir, te regalo uno. Sí, no te preocupes, Guadalupe. Por lo tanto, y dice la ley que puede hacerlo el legislador, pero si tienes hasta 6%, te voy a dar máximo 2. Es un regalalazazazo, ¿eh? O sea, pocas veces se ve esto. Todavía con uno, y hay algunas que ni siquiera les dan regalito, no nada. O sea, porque esto genera una mayor distorsión en el sistema. Pero en el caso de Nuevo León, que es, digamos, lo escogemos porque es más complejo, entonces le da un regalo a los que por lo menos alcanzaron el 3%, del 3 al 5.99 les da una. Los que alcanzaron más del 6 en adelante, les da 2. Así que el PAN que tuvo el 29%, es decir, más del 6, les regala 2 diputaciones. Al PRI, igual 2 diputaciones, a MC 2 y a Morena 2. A los otros partidos, pues no, porque el Verde ni siquiera alcanzó el 3% y el partido local tampoco. Con lo cual, de premio, se están repartiendo 8 diputaciones de las 16, ¿correcto? Entonces nos quedan solamente 8. Esas ya las entregamos. Adiós. Bueno, si ahora esas las sumamos a las de mayoría relativa, vamos a empezar otra vez a ver si se rebasa el límite que habíamos establecido de más 8 o de menos 8. Entonces, en el caso del PAN dijimos que tiene hasta 16 y ya ganó 10, más 2 de regalitos son 12, así que todavía sigue jugando. Y en pocas palabras, todos están dentro del margen de la banda de flotación. Ahí todavía va funcionando. Ninguno está sobrerepresentado, con lo cual podemos seguir adelante con la aplicación de la fórmula. Hasta ahí son escenarios hipotéticos con la aparente entrega de 2 diputaciones de premio a cada uno. Ahora lo que tendremos que sacar es un nuevo concepto. Ya teníamos votación emitida. Quitamos votos nulos, no registrados, candidatos independientes y nos quedó votación válida. Ahora vamos por un tercer concepto, efectiva, ¿correcto? Y la efectiva es la que realmente nos va a dar el costo en votos de cada diputado, ya para hacer la asignación de representación proporcional. Con lo cual tengo que quitar los votos de los partidos políticos que no alcanzaron el 3%. ¿Se acuerdan que era el partido local y el Verde Ecologista? No van a tener derecho a participar, los quito, ¿correcto? Ya los quito, digamos, y me da un nuevo número de votación total efectiva, ¿correcto? Sobre ese tema, ya que tengo la votación, tengo que quitarle los votos usados por el umbral. Es decir, por haber alcanzado el 3% de la votación. Que aquí hay un primer criterio que no se ha cuestionado,
Si ya se ocupó el 3%, tengo que ver cuánto equivale. Ese 3% equivale a 126,000 votos. Y los quito, porque ya eso es lo que le costó al PAN, ¿correcto? Eso es lo que le costó al PRI y le costó a MC, lo que le costó a Morena. Ya se ocuparon esos votos que ya no me van a servir para saber cuánto tengo que invertir en votos para los nuevos cargos. Así que mi votación efectiva restante, es decir, la que ya quité por estas primeras entregas, pues me da un total. ¿Se acuerdan primero que éramos sobre 2 millones de votos? Ahora ya vamos en 1,381,000 votos, con lo cual ya nos da la posibilidad de empezar a determinar por el valor, digamos, el valor de cada curul. ¿Esto qué significa? Que en la votación que ya quité, primero tuve el gran universo de boletas que estaban en las urnas. Eso se llamó votación emitida. La empiezo a depurar, quito nulos, candidatos no registrados y candidatos independientes y me da la votación válida. Con la votación válida alcanza cuál es el porcentaje de votos de cada partido para saber si tienen derecho a participar en la asignación. Ya les repartí por ese premio de haber alcanzado. Llegaste a la meta, bravo, 3%, bravo. Ya tienes tu medalla, tienes tu diputado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tanto quito los votos de aquellos que ya les di, es decir, cuánto me costó su medalla, ya se los quito, y quito también los de los partidos que no alcanzaron a llegar. Y entonces me da una votación efectiva restante. Votación efectiva significa que ya quité los de los partidos que no alcanzaron el 3%, que no llegaron a la meta. Y la restante es la que le quito a cada partido porque ya le entregué una medalla. ¿De acuerdo? Entonces, eso me da 1,381,000. De la votación original, casi he quitado 900,000 votos, ¿ok? Esto significa que es lo más puro para saber cuánto me cuesta un asiento en el Congreso. ¿Cuántas diputaciones me quedaban por repartir? Repartí 2 a 4 partidos, son 8 por haber llegado a la meta, me quedan 8 a repartir. El costo real de cada una de estas 8 va a ser 172,000 votos. El partido que tenga esta cantidad de votos le voy a dar una. Si tiene el doble, le doy 2 o así sucesivamente. ¿De acuerdo? Lo único que tengo que hacer, se llama el cociente electoral, es decir, el costo real por cada curul. Por lo tanto, lo que hago es dividir el número de votos restante de cada partido, después de quitarle lo que cuesta su medalla, para saber cuántos tendría derecho a tener. Y en el caso del PAN, tiene 2, el PRI 2, MC 1, con lo cual repartiría 5 de las 8. Y ahí va otra vez mi ejercicio. Tengo que checar en cada paso que no viole yo los límites del principio que me había establecido y que platiqué. Entonces ahora veo que de mayoría relativa el PAN ganó 10, de premio le di 2 y ahora por el número de votos que tuvo le alcanza 2, con lo cual llegaría a 14 diputaciones. Pero su máximo, ¿no? Su máxima distorsión, como diría Leila, lo máximo que lo podemos soportar en esta cuestión irregular sería hasta 16. O sea, todavía sigue jugando, está bien. El asunto es que el PRI tiene ahorita 16. El PRI ganó 12 de mayoría relativa, 2 de premio son 14 y 2 porque su número de votos le alcanza para comprar hasta 2. El asunto es que el PRI ya tiene 16, pero su máxima distorsión permitía tener hasta 15, con lo cual está sobre representado, ya pasó el límite,
eso está mal, no es permitido esto, así que hay que hacer un ajuste. Y el ajuste implica darle lo que ya hasta donde tuvo el PRI y decirle adiós, porque ya no tiene sentido ni que él siga jugando si ya no tiene derecho a más diputados. Y segundo, tampoco tiene sentido que el costo, digamos, de este diputado que le dimos por cociente electoral siga jugando. Si ya entregamos un diputado y el PRI llega a 15 con ese, con uno solo, pues se va el PRI con su último diputado, ya tiene 15 total, su máximo de sobrerepresentación está así en el límite, bien, pero le quitamos también el voto, los votos que le costó esa diputación, que son 172,000 votos. Esos ya no van a contar. Adelante, Ingrid. O sea que en el caso anterior se le quitaría un diputado al PRI porque ya está sobrerepresentado. A ver, no le estamos quitando nada porque todavía no le entregamos nada. Estamos haciendo ejercicios hipotéticos. Por ejemplo, Ingrid, tú con el dinero que tienes en tu cartera, ¿te alcanzaría a comprar hasta, no, digamos, hasta tal cosa? Sin embargo, ya no te cabe en tu closet. O sea, te alcanzaría a comprarte 3 pares de zapatos, pero solamente te queda un espacio en tu closet para un par de zapatos. Aunque puedes comprar hasta 3, decimos, solamente, Ingrid, sé prudente y llévate uno. Esa es tu máxima de sobrerepresentación. O sea, todavía no compras 3 y te quito, no. Veo cuánto te alcanza para comprar y hago el ejercicio y luego comparo con tu banda de flotación y digo, no, nada más te alcanza hasta 1, Ingrid, solamente tienes derecho a llevarte 1. Te damos 1, pero tienes que pagar por ese, ¿ok? Con lo cual, vean, ya vamos en el paso número 11. Hay que sacar un nuevo cociente, Ingrid, porque ya vamos a quitar 172,000 votos del PRI, ¿de acuerdo? Que le costó una diputación, pero ya lo sacamos del juego. ¿Estamos? El PRI tenía 14, 12 de mayoría, 2 de premio, son 14. Y uno máximo que puede comprar, aunque le alcance más, pero para alcanzar su tope de distorsión máximo, solamente puede ser 1. Ese le costó al PRI 172,000 votos. ¿Te lo llevas? Me lo llevo. Quitamos entonces la votación de los 172,000 votos. Eso nos va a dar un nuevo cociente, porque ya quitamos 172,000. Ahora, como vamos a repartir, teníamos 8, pero realmente solo se llevó el PRI 1. Es decir, nos quedan 7 todavía, reales, efectivos. Hay que volver a hacer un cociente rectificado, es decir, ya quitamos, o un segundo cociente, pues, ya quitamos los 172,000 votos del PAN, digo, del PRI. Por lo tanto, del 1,100,000 o tal cosa que teníamos, ahora nos quedan solamente 947,000 votos, es decir, que realmente son efectivos para saber ahora cuánto nos va a costar, ¿no? Pagar, como decíamos, la cuenta. Si había antes 8 comensales y uno ya se fue, dejó su lana y se fue, pues ahora a lo mejor seguimos pidiendo, nos trae nuevamente la cuenta, pero ahora la tenemos que dividir entre 7, ¿correcto? Es una nueva división. Y en esta nueva división, por cada uno de los 7 diputados a repartir, nos cuestan ahora 136,000 votos. Si eso se lo dividimos al PAN para ver cuánto les alcanza, fíjense, ahora les alcanza hasta 3. En el ejercicio anterior solamente 2, pero ahora puede alcanzar hasta 3 porque ya se va abaratando el costo. A MC le alcanzan 2 y a Morena 1, con lo cual repartiríamos solamente 6. En este ejercicio, Ingrid, vamos a saber cuántos todavía le caben en su closet. Y vemos, por ejemplo, que el PAN tiene 10 de mayoría, 2 de premio, son 12. 3 por el nuevo cociente son 15 y su tope máximo serían 16.
Así que él todavía puede seguir, no está sobrerepresentado. Y así hacemos el ejercicio con todos los demás. No estarían sobrerepresentados. Ahora, como queda, como repartimos 6 de 7, nos queda 1. Y la fórmula dice que ese 1 se lo damos al que tenga su resto mayor. Al que le hayan quedado el cambio, el que más cambio tenga, a ese se lo damos. Y bueno, pues ya una vez que quitamos los votos que se utilizaron para estas 2 diputaciones, que eran 130 y tantos mil votos, se va a 260,000, casi 270,000 votos. Quien tiene más residuo, digámosle así, es el PAN, que tiene 90,000 votos. Por lo tanto, por resto mayor, habría que repartirle la última al PAN. Ya hay que volver a verificar si está sobre representado o no. Entonces tenemos que el PAN tendría 10 triunfos de mayoría, 2 de premio, son 12. En el primer cociente no le dimos nada porque se lo dimos al PRI. En el segundo cociente alcanzó a comprar 3, entonces tenemos 15. Y por haber tenido el resto mayor, se queda con 16. Su máximo de distorsión serían 16 diputados. ¿Está sobre representado? No. El PRI tenía 12 por mayoría, más 2 de premio, 14. En la primer cociente sí le dimos 1.15 y lo sacamos del juego. Ya no tuvo más participación, por lo tanto su tope máximo quedó en 15, con 15 diputados. Ahí va bien. Movimiento Ciudadano no tuvo triunfos, pero le dimos 2 de premio por haber tenido más del 6%. En la primer cociente no tuvo derecho porque solamente se lo dimos al PRI y lo sacamos. En el nuevo cociente tuvo otros 2, es decir, lleva 4. Su máximo de sobrerepresentación eran 12. ¿Qué significa? Pues que seguramente a Morena, de los que le tocaban, se los dimos un poco al PRI y un poco al PAN. Y entonces puede ser que haya una subrepresentación, que es lo que hay que revisar. Y así a cada uno. En el siguiente ejercicio es donde vamos ahora a verificar el límite inferior. Por ejemplo, en el caso del PAN, lo que soportaría del límite inferior ahora sería no menos de 9. No más de 16, no menos de 9. Está en su banda de flotación. Bien. El PRI no más de 15, no menos de 8. El PRI tiene 15, está en su banda de flotación. MC tendría un máximo de hasta 12, según recuerdo, y un mínimo de 5. ¿Cuántas quedamos que tenía MC? MC se alcanzó a 4, es decir, está por debajo de su banda inferior. Con lo cual, ya rompimos el sistema. Se rompió la banda mínima de flotación. Hay una subrepresentación, digo una subrepresentación más fuerte de lo esperado. Con lo cual, hay alguna distorsión que tenemos que corregir en el sistema. Como advertimos, Movimiento Ciudadano está subrepresentado porque el número mínimo de diputaciones que podría soportar es 5, pero en realidad tiene 4. Ahora la pregunta es, ¿a quién le quitamos para darle a MC? Y la respuesta es, en términos de la jurisprudencia, no de la ley no especificó cómo. Pues la lógica nos dice, el sentido común,
que al que esté más sobre representado, a ese hay que quitarle. En este caso, vamos a ver cuál es la sobre representación. En el caso del PAN, fíjense bien, el PAN tiene de porcentaje de sus votos, o sea, a pesar de que tiene 16 diputados, el nivel de sobre representación de su porcentaje solamente es del 6.5. El PRI, a pesar de que tiene 15 diputados y tuvo muchos más de mayoría relativa, su porcentaje es 7.35 arriba. O sea, el número de diputados que tiene extras equivale a 7.35 de sobre representación. Por lo tanto, el más sobre representado aquí sería el PRI. Y en términos de justicia y de sentido común, hay que quitarle al que más representado está, no al que más tiene, sino al que mayormente está sobre representado. Entonces el PRI, que tenía 15, primero te podía llegar a 16, pero su límite era 15, bueno, pues se quedó en 15, pero como hay una distorsión con otros partidos, vamos a afectarle al PRI, le vamos a quitar una para dársela a MC, con lo cual el PRI se quedaría en 14 diputaciones finales. Y así quedamos. El PAN se queda con 16, el PRI se queda con 14, porque si fijan la penúltima columna, tenemos un ajuste de deducción por subrepresentación. A MC le damos la que le correspondía al PRI, se la damos a MC para quedar con 5 y ya se mantiene en el nivel última verificación de subrepresentación. Y ahora ya nos damos cuenta en la última columna que con este ajuste ningún partido estaría ni sobre representado ni subrepresentado. Ahora bien, después vendría a revisarse la paridad. Y la paridad implica que haya por lo menos la mitad de hombres y la mitad de mujeres, y eso lo platicaremos el día de mañana. Saber, por ejemplo, que el tribunal local, esta asignación la aplicó el OPLE, y se impugna la asignación y el tribunal local revoca porque no se habían tomado en cuenta las sentencias donde se impugnaban las casillas. Los resultados electorales todavía no se habían impugnado. Entonces, ahora imagínense que les digan, ay, ¿qué creen? Se me olvidó que los datos no son los correctos porque todavía estaba pendientes de impugnar. Así que con los nuevos datos que tenemos, mañana vamos a volver a hacer el ejercicio. Vamos a ver cuántos disminuyeron, cuántos votos nulos disminuyeron, y hay que hacer otra vez todo el ejercicio. ¿Sale? Bueno, mañana ya nos vamos a dedicar a terminar de ver vamos a ver el de Aguascalientes y el federal. ¿Sale? Bueno, muchas gracias, pues les deseo que tengan una excelente mañana, gran jornada de toda la semana, que sea bendecida para todos. Y nos vemos el día de mañana. Gracias, Manuel, hasta mañana. Gracias, Leila, Ingrid, Guadalupe, muchas gracias. Nos vemos, Luis, Manuel, hasta luego. Chao, Alma.